que maneja presiones muy bajas, de 3 a 4 milímetros de mercurio, y una circulación sistémica, perdón, esto es de grosor del ventrículo, el grosor del ventrículo es de 3 a 4 milímetros, mientras que tenemos una circulación sistémica que va por el ventrículo izquierdo, donde hay un circuito largo, con una presión mucho más alta y con una resistencia al flujo sanguíneo mayor. ¿Por qué? Porque esa sangre, para salir del ventrículo, tiene que vencer una resistencia mayor, lo cual está favorecido por la ley de Laplace, que vamos a ver más adelante cuando veamos hemodinamia. Y el grosor de este ventrículo es de 8 a 12 milímetros, ¿no? Es mucho más grueso. Sabemos que el corazón, pues, tiene 3 capas. Como ya vimos desde embriología, el corazón está formado, bueno, no solamente el corazón, sino todo el tubo cardíaco, desde que se forma, es una estructura tubular que posteriormente se va ramificando. Pero todo, si lo viéramos como un gran tubo, el corazón, que se continúa con los vasos sanguíneos, está siempre cubierto por 3 capas, ¿no? Una capa interna, que en este corresponde al endocardio, en el caso del corazón. En el caso de los vasos sanguíneos corresponde al endotelio. Una capa interna o media, que se llama miocardio, y en los vasos estaría constituida por las células de músculo liso, y una capa más externa, que en el corazón se conoce como pericardio y en los vasos sanguíneos se conoce como adventicio. Cada una de estas capas tiene características histológicas que le permiten realizar su función, una función que debe de establecerse y debe de realizarse en tiempo y forma. El pericardio, pues ya veíamos, es una cubierta fibrosa que le confiere estabilidad y sujeción al corazón, ¿sí? Se divide en un pericardio parietal, que es una capa externa fibrosa que protege y lo fija, y un pericardio visceral, que a su vez tiene una hoja parietal y una hoja visceral que recubre la superficie interna del pericardio fibroso y se dobla para continuar sobre la superficie externa. Y un epicardio, ¿sí? O el epicardio, pero aquí es epicardio, propiamente dicho. Y entre estas 2 capas vemos una cavidad pericárdica, donde se produce un líquido, el líquido pericárdico, que se almacena más o menos, hay algunos autores que dicen desde 30, hay otros que dicen de 40 a 50 mililitros de líquido pericárdico, que le permite realizar la función de bombeo sin sufrir afectaciones, ¿sí? O sin sufrir ningún tipo de roce. El endocardio es una cubierta interna sobre la que descansa el endotelio, que es una capa única de células endoteliales que van dispuestas una al lado de otra, y se continúa con venas y arterias, este endotelio. Y el miocardio, que pues es la capa muscular, a la cual el día de hoy haremos mucha referencia, porque es quien se encarga de realizar la actividad contráctil, ¿sale? Vamos a hablar un poquito más de endocardio antes de irnos directamente al miocardio. Pues como dije, es un endotelio, que es una capa continua de células, ¿sí? Que se continúa con la túnica íntima de los vasos. Si ustedes se fijan y lo vemos a nivel microscópico, estaríamos viendo cada una de esas chiquitititas que obviamente el puntero la tapa totalmente. Es una célula que está unida junto a otra, como que están tomadas de la mano, y eso es importante porque van a impedir el paso de cualquier sustancia a lo que es la luz del vaso, propiamente dicha. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros empezamos a ver mecanismos de respuesta celular, por ejemplo, cuando hay una lesión de tipo endotelial, cuando hay una solución de continuidad, o cuando hay una lesión del vaso por alguna placa de ateroma, pues esta capa de células endoteliales se permeabiliza, ¿sí? Se hace más permeable, y mediante varios mecanismos que van a atraer células, permiten el paso de las células hacia lo que es la luz del vaso. Por eso es importante considerarlo. Es un epitelio escamoso simple que recubre una capa de tejido conjuntivo, una capa de tejido conjuntivo que le da cierta estabilidad y que es fibroelástico, quiere decir que tiene células que contienen elastina, ¿sí? Y tejido fibroso para darle cierta estabilidad. Vamos a ver una capa también subendocárdica, que es la que estamos viendo aquí, que tiene fibras de elastina mezcladas con células de músculo liso, acompañado de vasos sanguíneos, fibras nerviosas y fibras de Purkinje.
Y esta capa se va a encargar de separar el endocardio de lo que es el miocardio propiamente dicho. El miocardio donde ya vamos a ver más células de tipo muscular. Y ahorita vamos a hablar de las diferentes células musculares que tiene el corazón. El miocardio, pues igual que el músculo esquelético, es un tejido estriado. Esas estriaciones se las confieren las diferentes fibras que contiene, además de la estructura, ¿no? De cómo se disponen cada una de las bandas que van a conferir ese músculo y de las que ahorita vamos a hablar. A la célula cardíaca se le conoce como miocito o cardiomiocito, como ustedes quieran decirle de cariño. Tenemos cardiomiocitos de 3 tipos y esto es muy importante que lo recordemos porque a nivel de la contracción muscular, cómo se despolariza la célula es diferente el potencial de acción en células conducentes que en células de contracción, ¿sí? Es diferente. Por eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Hay cardiomiocitos secretores. Hay tanto en aurículas como ventrículos. ¿Qué sucede? Que en las aurículas, sobre todo en la aurícula izquierda, los gránulos de secreción son más abundantes. Y ahí se va a promover la producción y liberación de los péptidos natriuréticos atriales o auriculares, que tienen funciones bien específicas. Otros son los cardiomiocitos de tipo conducentes. Como su nombre lo dice, se encargan de conducir, entonces conforman el sistema de conducción eléctrica del corazón. Solamente forman parte de ese sistema. Y posteriormente están los cardiomiocitos contráctiles, que hay auriculares y hay ventriculares. Entre los conducentes y contráctiles vamos a ver tejido conjuntivo que forma parte del esqueleto fibroso y que le confiere cierto aislamiento a cada una de las estructuras para que no se contraigan todas al mismo tiempo. Al momento de ver el ciclo cardíaco sabemos que está formado por sístole y diástole. Sístole se contrae, diástole se relaja. Sístole se vacía, diástole se llena. Por lo tanto, cada una de las cámaras está en secuencia, pero en una parte del ciclo diferente. Mientras unas están en sístole, otras están en diástole y viceversa. Entonces, es por eso que este aislamiento que le da el tejido conjuntivo entre los conducentes y contráctiles permite que la contracción cardíaca sea eso, secuencial, sea al mismo tiempo, pero no en el mismo lugar, ni que se encuentren una haciendo lo mismo que la otra, ¿sí? Sino va a ser determinada en la fase en que se encuentra en el ciclo cardíaco. Si hay alguna duda o si algo no queda claro, me preguntan, por favor. ¿Sale? Vamos a hablar primero de los cardiomiocitos conducentes, ¿sí? Se localizan en la región subendocárdica y subepicárdica. Por eso es que la despolarización cardíaca va de subendocardio a subepicardio. Esa es la dirección. Mientras que la despolarización va al revés, de subepicardio a subendocardio, y en su momento precisaremos por qué es así. Estos cardiomiocitos conducentes están distribuidos en red a nivel intramural y en el tabique interventricular, donde van a establecer contacto con los miocitos contráctiles para generar la contracción. Si nosotros viéramos a profundidad todo el sistema de conducción y nos acercáramos en una imagen microscópica, podríamos ver que cuando ya empiezan a dejar de ser células conducentes y se van a convertir por histología en células contráctiles, vamos a encontrar en esta transición células que tienen características de conducentes, pero también tienen características de contráctiles. Entonces, ¿por qué? Porque están haciendo el cambio, la transición de células conducentes a células contráctiles, ¿sí? Van a ser capaces de generar, estos cardiomiocitos conducentes, van a ser capaces de generar espontáneamente potenciales de acción. Por eso, el corazón, el latido cardíaco, la contracción cardíaca es automática,
no es voluntaria, es involuntaria, ¿sale? Y van a conducir el impulso cardíaco a una velocidad de 1 a 4 metros por segundo para dar una contracción sincrónica. Están rodeadas, como ya dije, de tejido conectivo que le van a permitir soporte, nutrición y aquí le agregaríamos, ¿no? Aislamiento de los cardiomiocitos contráctiles. ¿Cómo son estas células? Generalmente son células musculares con pocos miofilamentos, no tienen proteínas de contracción, tienen escasas, a lo mejor los cardiomiocitos que se encuentran en transición tengan un poquito de mayor cantidad. Generalmente son alargadas, son orientadas en forma transversal y son más redondeadas. No tienen tantas prolongaciones citoplasmáticas y generalmente solo tienen un núcleo redondo u ovalado. Vamos a ver que los contráctiles generalmente tienen dos, pueden tener uno o dos núcleos. Tienen terminaciones similares a dedos que se unen con la célula vecina. Eso es gracias a los discos intercalares que vamos a ver en un momento. Estos discos intercalares son de 3 tipos. Uno de ellos es de intercambio iónico. Y al ser de intercambio iónico, eso permite que el estímulo que se inició en el nodo sinoauricular fluya de una célula a otra para llegar a todo el sistema de conducción y puedan llegar a todo el corazón per se. Ahora los cardiomiocitos contráctiles, ¿qué características tienen? Pues generalmente se disponen en haces musculares en sentido circular y espiral con respecto a la base del corazón. Ya veíamos con el modelo de Torren-Wasp, que es una banda muscular, que todos esos cardiomiocitos se unen todos para formar una gran banda muscular que se inserta en la arteria pulmonar, describe un helicoide con una sola vuelta, una lazada basal que origina el ventrículo derecho y una doble vuelta que da una lazada basal y apexiana y que da origen al ventrículo izquierdo y termina insertándose en la aorta. Gracias a esto que se presenta a nivel ventricular es que se puede realizar en forma secuencial, en forma sincrónica la contracción cardíaca y que ambos ventrículos pueden hacer su sístole o su diástole en forma armónica, ¿sí? Y obviamente manejando diversas presiones y manejando diversa cantidad de sangre. Bueno, varía en realidad muy poquito, muy, muy poquito. No sé por qué se ve mi imagen así. En ver si así está en la otra. Quién sabe qué pasó ahorita que se copió. Es que como no la estoy viendo en mi computadora personal, la pongo en la de aquí del trabajo para que ya vi qué le pasó, para que sea más sencillo para usted, para que no se me vaya a quitar la conexión. Lo quito. Ahorita les copio bien el esquema porque tiene otro tipo de nomenclatura, ¿sí? Para que puedan entenderle bien a cada uno de los numeritos que están aquí. Pero ahorita no se veía. Como dicen, se desconfiguró, ¿no? Pero ahorita les enseño, les muestro. De todos modos, ahora que la suba, es que ya está arriba. Tiene un pequeño cambio, solamente tiene una diapositiva además que tiene la misma información. Hagan de cuenta, dupliqué la diapositiva 5 y tiene la misma información, ¿no? Son 2 diapositivas iguales, es lo único que tiene diferencia. Y ya la actualicé, es lo único, pero todo es lo mismo, ¿sale? Es la misma información. Bueno, entonces, en los cardiomiocitos contráctiles, entre los miocitos cardíacos está una matriz extracelular, ¿sí? Esa matriz extracelular, ¿sí? Es lo que generalmente vamos a ver en color verde. Todo esto, todos esos numeritos que vemos en color verde, ¿sí? Son proteínas estructurales, sobre todo colágeno tipo 1 y tipo 3, que conforman la matriz extracelular.
También vamos a ver fibras de colágena que forman una red que se organiza en endomisio, igual que el músculo esquelético, que rodea a cada miocito y los une a los vasos adyacentes. Perimicio, que rodea grupos de miocitos y se conecta, y el epimicio, que discurre a lo largo de la superficie endocárdica y epicárdica. ¿Cuál es la función de estas capas del endomisio, perimicio y epimicio? ¿Alguien lo sabe? ¿Para qué sirven? Imagínense el músculo esquelético, ¿para qué le servían en ese momento? Doctora, era algo así como unas capas que iban recubriendo a la otra a su vez. Por Sí, así ejemplo, como lo dice aquí, igual el el endomisio, epimicio, perdón. el epimicio recubre una serie de haces y por dentro que son el perimicio y el perimicio recubre otras más pequeñitas que son el endomisio. Y el endomisio recubre a cada célula, ¿no? A cada Ujú. miofibrilla, por así decirlo, o grupo de miofibrillas. Pero ¿para qué le sirve? ¿Por qué sirve esto? Que primero sea una cubierta, que es el endomisio, que va a rodear a cada una de las células y a los vasos adyacentes. Luego está el perimicio, que rodea a un grupo de miocitos que cada uno ya tiene su endomisio. Y luego el epimicio, que recubre a toda esa fibra, a todo ese grupo muscular. Pero ¿cuál es su función? ¿Por qué se estructura de esa forma y por qué se organiza de esa forma? Pues solo recuerdo, por ejemplo, en el músculo que entre esas capas tenían sus plexos, el de Meissner y el de Auerbach, y que les Ujú. daban como su inervación y todo, y entre las capas igual tienen pues venas y arterias. Pero realmente en el caso del corazón no sé así con mucha certeza, doctora. Se Doctora, está, mande. ¿no es para formar tendones? ¿Para formar qué? Los tendones que se adhieran los músculos a los huesos. Pues tienes la idea, pero ¿cuál es su función? Aparte de unión, de lo que has dicho para formar tendones y este tendón se una el músculo al hueso, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que se organice de esa forma? Pues que todos van en el mismo sentido, por así decirlo. En el caso del músculo esquelético, que es una contracción voluntaria, ¿qué esperamos que exista cuando hay una contracción? Que haya qué, algo muy simple. Ahorita que les estoy preguntando y así estamos viendo la clase, muchos de ustedes están en reposo, pero otros están escribiendo. ¿El escribir qué es? En forma muy general es movimiento, ¿no? Su cabecita, su encéfalo, su corteza cerebral, le está dando la indicación a su músculo del ano que se mueva, que se recoja el cabello, que coma, que se recargue en su cabeza en esa mano, que agarren el lápiz. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, para que se pueda dar en forma precisa ese movimiento y el dedo índice y el dedo pulgar se muevan para sostener el lápiz y repose sobre el dedo medio, necesitan hacer un movimiento. Pero si las fibras de músculo estuvieran cada una en forma independiente, ¿se podría realizar el mismo movimiento? No. Cada célula haría lo que querría, ¿no? O lo que quisiera. Actuarían en forma independiente. Pues este endomisio, perimicio y epimicio les hace en el músculo esquelético que todo ello se conecte a un uso muscular que va a ir conectado e inervado, ¿sí? Hacia los tendones o hacia los ligamentos, cuando los ligamentos unen hueso a hueso, o el tendón que use músculo a hueso, que une músculo a hueso para que se mueva, para que logre el movimiento no solo del músculo, sino de la estructura o del esqueleto en sí. Todos nosotros, con todo lo que hacemos, a todos niveles, somos potencial de acción. Si ahorita yo les digo, oiga, ¿no se les antoja una gorda de chicharrón con mucho chile y cebolla?
¿qué hace su cuerpecito? Pues desde que se la imaginan, su páncreas está en la fase cefálica y empieza a preparar las enzimas que se van a liberar para hacer esa digestión de esa gorda de chicharrón llena de aceite, súper sabrosa, ¿no? Y su pancita se empieza a contraer. Todo eso es una orden que su corteza cerebral ya dio, que le dio a sus músculos para que se muevan. Un momentito, por favor. ¿Está en clase? Una doctora que viene Elizabeth ponga baja. ¿Se la pasó a Juli? Es que está en reunión ella. Ay, es que no puedo apagar esto. Acá está. Chicos, denme 10 minutitos, por favor, ¿sí? Vayan al baño, tomen algo o algo así, ¿sale? Sí, doctora. Órale. Sí, doctora. Acordarnos de esto. Todo lo que hace nuestro organismo responde a potenciales de acción. Todo, ¿sale? Todo lo que queramos hacer. Entonces, les ponía yo el ejemplo de que les antojaba yo una gorda de chicharrón, ¿sí? Y que desde ese momento ya empieza la secreción pancreática, se empieza a preparar su estómago, y empiezan a liberar una serie de sustancias. Pues cada liberación de sustancias, pues finalmente es una contracción, ¿sí? Un movimiento que se genera por un potencial de acción, ya sea para liberar esa sustancia que se secretó o para permitir que su músculo de sus diferentes órganos abdominales, órganos digestivos, empiecen a prepararse para iniciar mayor producción de ácido gástrico en el caso del estómago, mayor liberación de sustancias que se van a encargar de digerir ese alimento que van a tener, y desde el antojo se empiezan a preparar. Pues de igual manera, si ustedes empiezan a escribir algo o se mueven o simplemente se quedan inmóviles, pero moviendo un dedito, el dedo índice o la mano completa, todo es un potencial de acción. ¿Y quién lo permite? En el caso del músculo esquelético, pues permite que muchas células se estructuren en una sola, cubierta por un endomisio, y ese endomisio se va a encargar de propagar el estímulo, ¿sí? Se va a conectar con otras células esqueléticas, y se van a unir por un perimisio que va a permitir que ese conducto o que ese estímulo se propague por toda la estructura esquelética, y posteriormente el epimisio por todo lo que es el conjunto de fibras y ya lo que es el músculo en sí, para que se genere como si fuera un solo movimiento. En este momento poníamos el ejemplo de tomar el lápiz. Esa es la función del endomisio, el perimisio y el epimisio. Y finalmente, a nivel cardíaco, también se estructuran de la misma manera, porque permiten que, aunque el estímulo lo reciba solo una célula, se propague por todo el corazón mismo para que realice los movimientos de contracción y relajación. ¿Me di a entender? Doctora. Sí, doctora. Bueno, y de alguna manera pues mantiene la estructura cardíaca, ¿no? Que es importante también, la estructura cardíaca debe de mantenerse. Bueno, entonces en el miocardio, aparte de estas células que se les consideró en un tiempo un sinsitio, porque se creyó que era una celulota grandota que conformaba una banda muscular y que estaba conformada. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora. Ah, gracias. Es que en el otro me desconecté. Por eso lo pregunté. Entonces, que antes se pensaba que era una sola célula y que podía funcionar como si fuera una solita, pues se vio que no era un sinsitio, sino que eran múltiples células, muchísimas células con ciertas características, con ramificaciones, con interdigitaciones que les permitían conectarse una y comunicarse una con la otra.
De tal manera que en el miocardio, los cardiomiocitos contráctiles son células cilíndricas, alargadas y ramificadas, como las estamos viendo aquí. En esta imagen nos lo señalan con estos puntitos, ¿sí? Nos van delimitando la estructura de la célula. Y muchos le dicen que tienen forma de pantalón, porque pues algunas las podemos encontrar que efectivamente se forma la cintura, por así decirlo, y después vienen los dos segmentos de las extremidades, como esta que está aquí. Miren, la vemos, hasta acá termina, luego aquí viene y aquí viene otra. Pero también a esto se le conocen como interdigitaciones, porque si nosotros conectamos una mano con la otra, pues vemos que nuestros dígitos, nuestros dedos, se pueden empalmar perfectamente con la mano contraria gracias a esto, ¿sale? Vamos a ver que cada una de estas células va a estar conectada por una estructura que se le llama disco intercalar. Este disco intercalar tiene dentro de su conformación estructuras, valga la redundancia, que van a ir en sentido vertical y otras en sentido transversal, de tal manera que forman como una especie de escalera, ¿sí? En esa unión. Estos discos intercalares le permiten que todo el corazón realice la fuerza contráctil, pero no solo eso, también le permite que se comunique una célula con la otra y que el estímulo que se inició en la primera célula del nodo sinusal viaje por toda la estructura cardíaca para que le dé la indicación de contraerse y relajarse en el momento preciso. Vamos a ver que cada célula va a tener uno o a veces llegan a dos, ¿sí? A dos núcleos que generalmente están en el centro, mientras que ahorita se van a acordar que las células del músculo esquelético están en la periferia. Están rodeadas de tejido conectivo ricamente vascularizado, ¿sí? Tiene muchos vasos porque obviamente el corazón realiza una función muy importante. Y están conformados en estratos que forman una espiral compleja. Ya vimos una gran banda que se va a insertar en el tejido fibroso del corazón. Esto solamente es para que se acuerden un poquito que el músculo esquelético pues proviene del mesodermo, es un músculo estriado, el esquelético y el cardíaco son músculos estriados, ¿sí? Y que dentro de la nomenclatura, pues a la membrana plasmática se le conoce como el sarcolema, el retículo endoplásmico liso como el retículo sarcoplásmico y a las mitocondrias como sarcosomas. Y también es importante que recordemos que la unidad funcional de los músculos es la sarcómera. El músculo esquelético está conformado por haces de células largas, cilíndricas, multinucleadas, que van a miofibrillas y posteriormente a miofilamentos, van de afuera hacia adentro. Tienen estriaciones y estas estriaciones se las permite, se las dan las bandas que vamos a encontrar a lo largo de toda la sarcómera, que vamos a encontrar bandas claro y oscuras, esto es dependiendo de la luz del microscopio en la que se vean, y que cada sarcómera está limitada por una banda Z, es decir, de una banda Z a una banda Z se encuentra la sarcómera. Así es lo que les decía hace un momento, así es como se unifica o se organiza el músculo esquelético y de alguna forma lo hace también el músculo cardíaco. Solo que aquí, como bien mencionó su compañera, va a formar ligamentos, tendones que se van a unir de músculo a hueso y ligamentos que van a unir hueso a hueso para permitir el movimiento, que finalmente es lo que se quiere lograr con el músculo esquelético. Y así es como se organiza una fibra que se rodea de endomisio. Algunas más podemos encontrar y también se le llama endomisio. A todo el fascículo de fibras están conectadas por el perimisio y todo es lo que es el músculo total, que es el grupo de muchos fascículos, están rodeados por el epimisio y esto iría al uso muscular, ¿no? Al aparato o al órgano tendinoso de Golgi que le permitiría el movimiento. Si se acuerdan de eso, ¿no? O más o menos. Sí, más o menos. Muy bien, entonces, pues esta es una célula, ¿no? Una célula esquelética, este es un corte transversal donde vemos pues el epimisio, vemos los capilares, vemos el epimisio que ya veíamos acá afuera, aquí está también rodeado, el perimisio, ¿sí? Y entre cada uno de color verde el endomisio, ¿sale? Y cómo se conforma.
Decíamos que cada una de las células, de las fibras, de los cardiomiocitos, tienen una unidad funcional que es conocida como sarcómera y que va de una banda Z a una banda Z. Y que esas estriaciones que tenía el músculo, y de ahí que se le llame músculo estriado esquelético o músculo estriado cardíaco, estaban favorecidas por las bandas que se forman. Y esas bandas que están colocadas o que están dispuestas a lo largo de toda la sarcómera, pues son claras o oscuras y es un patrón que se va repitiendo en forma periódica, o sea, cada sarcómera se repite el mismo patrón y pues dentro de esas bandas, los que le permiten esas estriaciones son la distribución de los filamentos finos o los filamentos gruesos, ¿sí? Si nosotros vemos, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero aquí, antes de la banda Z, esta banda clarita, que se dice que es más clara que la luz o es casi igual que la luz, se dice que es una banda isotrópica, de ahí que se conozca como banda I. Luego vende la banda Z, luego otra banda I, luego vemos unas bandas más oscuras que están conformadas van a ser la banda A, que es la conformación de filamentos finos y gruesos, y luego en medio de la banda A vamos a ver una zona más clara y luego vamos a ver otra más oscura, que son las diferentes bandas que suceden y que van a desaparecer durante la contracción cardíaca. Y todo esto viene determinado por los filamentos finos y los filamentos gruesos. ¿Qué diferencia tiene? Déjenme cierro esto que me está estorbando. Tienen las las células de músculo esquelético en relación con las bandas que se forman en el músculo cardíaco, o qué diferencias tienen a nivel celular. Bueno, a nivel del músculo esquelético, esta es una célula de músculo esquelético, generalmente vemos muchas mitocondrias, como cada músculo debe tener porque necesitan gran cantidad de energía, pero vamos a ver que encontramos túbulos transversos, ¿sí? Y vamos a ver que también hay cisternas donde se acumula el calcio que se va a utilizar durante la contracción. Sin embargo, vamos a ver que en el músculo transverso generalmente se organizan en tríadas, ¿sí? Es decir, se organizan dos cisternas por un músculo transverso, ¿sí? Por un túbulo transverso, perdón, mientras que en la célula de músculo cardíaco van en diadas, una cisterna por un túbulo, y los túbulos tienen más unión o más cercanía, como en el músculo esquelético, a la banda Z, ¿sí? Vamos a ver, ya vimos ahorita en el esquema anterior, pues las estriaciones, ¿no? Y que esas estriaciones están determinadas gracias a las proteínas contráctiles. Vamos a ver proteínas de miosina y proteínas de actina. Generalmente, las proteínas de actina corren de la línea Z hacia el centro, son lo que se conoce como los filamentos delgados, y son estos que están aquí. Mientras que los filamentos más gruesos, que son los de miosina, corren del centro, generalmente de la banda H, hacia la línea Z, pero no llegan hasta la línea Z, ¿sí? Como se observa aquí. Y vamos a ver que además vamos a encontrar otro tipo de proteínas como la troponina y la tropomiosina. La troponina con sus fracciones T, C e I, y la tropomiosina, que es la que va a sufrir el cambio de configuración. El músculo cardíaco. Pues como ya dijimos, hay mayor cantidad de túbulos T porque necesita mayor cantidad o mayor llegada de calcio y mayor unión célula a célula. No porque el músculo esquelético no lo realice, sino porque el músculo cardíaco nunca se para. Siempre está en continua contracción y relajación. Vamos a ver que hay diadas, que es un túbulo T por una cisterna de retículo, ¿sí? Sarcoplásmico, que es donde vamos a encontrar la gran cantidad de calcio que se necesita para la contracción.
A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco tiene un 40% más de mitocondrias. Eso es lo que necesita para realizar la contracción-relajación de manera aeróbica. Por eso es que tiene mayor cantidad de mitocondrias más que el músculo esquelético. Vamos a observar, ya dijimos que tanto en aurículas como en ventrículos vamos a observar gránulos de secreción, pero se encuentran en mayor cantidad en aurícula izquierda. Y esto tiene que ver con la fabricación de los péptidos natriuréticos auriculares. Se va a almacenar también triacilgliceroles y glucógeno. Esto es por si de alguna manera recibe menor cantidad de energía, pues siempre tenga a la mano, ¿sí?, sustancias con las que pueda favorecer la producción de energía y no se detenga, ¿sí? ¿Sale? Bueno. En el músculo cardíaco también vamos a encontrar haces de miofibrillas que contienen miofilamentos de 45 al 60%. Denme un segundo, por favor. Ay, ahora sí están muy molestones. Ok. Entonces vamos a encontrar haces de miofibrillas que contienen miofilamentos de 45 al 60%. Como ya dije, las miofibrillas están en unidades repetitivas llamadas sarcómeros. Un sarcómero se establece entre una línea Z y otra línea Z y está conformado por filamentos gruesos y delgados. Aquí podemos determinar con mejor precisión cómo se agrupan cada una de las proteínas contráctiles y cómo van determinando esas estriaciones que vemos en el músculo y cómo se van ubicando esas líneas. Como ayuda para que se acuerden la distribución de las bandas y las líneas en el sarcómero, pues hay una mnemotecnia que es como una canción, ¿no? O bueno, si lo quieren ver como canción o como repetición, como ustedes quieran. ¿Esta qué banda sería antes de la Z? Ya se los estoy marcando aquí. La I. Banda I, luego sigue la Z y luego sigue otra I. Entonces, eso si lo juntamos dice easy. ¿Sí? Así como ¿cómo se llama? Como la cadena de televisión por cable, pero solo con una Z. Easy. Y luego viene esto que vemos aquí de color rojo, ¿sí?, que estamos viendo aquí, son los filamentos gruesos, que sería la miosina, que parte del centro de la zona H, ¿sí?, y más específicamente de la zona de la línea M hacia la banda o la línea Z, ¿sí?, esto grueso. Entonces, si les dicen cuál es la dirección de la proteína o en qué sentido corre la proteína de miosina, la proteína contráctil miosina, pues va de la zona H o de la línea M hacia la banda Z, ¿sale? Entonces, aquí dijimos que es I-C y luego viene esto que está conformado por filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina, es la banda A. En el centro encontramos una zona H. Dentro de esta zona H va a estar la banda M. Aquí no se visualiza, más abajo sí la vemos. Pero si juntamos la A, la H y la otra A de este lado, se llama IC-AJ. IC-AJ. Yo sé que suena muy bobo decir que es una canción, pero es una mnemotecnia que les puede ayudar a aprendérselas. Entonces, ¿de dónde a dónde corren los filamentos de actina? ¿En qué sentido van? De las líneas H, no, de las líneas I a la Z. No. Al revés, ¿no? De la Z al revés, exactamente. Exactamente. Son estos que estamos viendo aquí. Este es un disco Z y estos que están delgaditos son los filamentos delgados que son los de actina. Fíjense bien, los de miosina, los palos dicen que tienen una semejanza con los palos de golf.
Si han visto un palo de golf, generalmente es un tubo que al final del tubo tiene como una cabecita que se dobla. Entonces se dice que los filamentos de miosina tienen esa conformación como palos de golf y que la unión, lo que forma la banda M, generalmente están unidos por los palos y ya hacia la periferia están las cabecitas, ¿sí? Que serían las cabecitas de miosina. Y los filamentos de actina pues corren generalmente de la banda o de la línea Z hacia la línea M, hacia el centro. Y por eso están conformados así. Esto es importante porque a la hora de la contracción muscular, ¿esto se estira? ¿Alguien me puede decir se estira o qué sucede? O sea, se hace chiquito y se hace grande, y al hacerse grande se estira. No se estira, como que es como si fuera una estructura y la línea M, o sea, como que la parte roja, todos los discos Z se hacen hacia los lados, pero no es como tal que se estire, sino como que las líneas de las tinas se separan de la parte central y después cuando termina la contracción vuelven a su posición inicial. Fíjense bien, los filamentos de miosina dijimos que corren del centro a la periferia y los de actina corren de la periferia al centro. Durante la contracción lo que sucede es que se desplazan unos sobre otros, no es que la sarcómera se haga chiquita, sino que, ¿sí observan mis brazos? Sí. Se hacen así. Uno se pone sobre el otro y por eso se acorta la fibra. No quiere decir que se haga chiquita, sino que se desplazan. Estos filamentos corren hacia acá, estos filamentos corren hacia acá y se pone uno encima del otro. Y gracias a eso hacen el contacto actina-miosina para que se dé la contracción. ¿Sale? Entonces, si eso sucede y estos delgados se desplazan sobre los gruesos, ¿quién desaparece en las líneas? ¿Desaparece el disco Z o la línea Z? ¿Desaparecerá? No, no desaparece. ¿Desaparecerá la banda I, que es esta? Tampoco desaparece. La banda A, que es grandota y que es la miosina, propiamente dicha, con los de actina, porque están interpuestos, tampoco desaparece, ¿sí? Desaparece la zona H, porque se juntan. Estos se desplazan y ya no se alcanza a ver la zona H y mucho menos la M, ¿sí? Que son proteínas accesorias que le confieren estabilidad a la sarcómera. Esa es una pregunta que hacen mucho. ¿Qué línea o qué banda desaparece durante la contracción? ¿Ok? Y desaparece por eso, porque se desplazan unos sobre los otros. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a ver, pues, en esas bandas, en esos discos intercalares, cómo se unen o cómo están estructurados, ¿sí? Vamos a ver que los discos intercalares hay 3 tipos de unión. 2 tipos, los desmosomas y los fascia adherens, que le van a dar estabilidad y unión de tipo mecánico, ¿sí? Estos 2. Pero también vamos a ver que están las uniones gap, ¿sí? O uniones comunicantes o uniones en hendidura. Estos no les dan un soporte o una unión de tipo mecánico, pero le permiten, como la flecha va aquí, esta flechita de color agua que va aquí, le permiten que se dé el flujo iónico de una célula que es esta es una célula, ¿sí? A la otra célula, ¿sí? Al otro cardiomiocito, ¿ok? Eso es la función de los discos intercalares. Vamos a ver a uno por uno. Ya vimos fascia adherens, que es el que está aquí abajo, que es así como que uniste 2 extremos, no sé, como cuando alguien teje, y por ejemplo esas cobijas grandes que hacen que
hacen los cuadritos y luego los unen, pues esta es la unión que se da al primer cuadrito, ¿no? Así como que solo lo tomas de aquí y de acá y ahorita vamos a ver qué estructuras lo unen. Mientras que el desmosoma, pues como que forma una red, ¿no? Una malla un poquito más firme que le confiere mayor estabilidad. Recuerden que durante la contracción cardíaca, esto es muy diferente al músculo esquelético. El músculo esquelético finalmente se estira y se contrae para lograr movimientos, pero aquí además de contraerse y relajarse para generar movimiento, ese movimiento le confiere vaciarse o llenarse. Entonces, al vaciarse o llenarse, esa estructura cardíaca, esa cámara cardíaca se va a llenar de sangre. Por eso necesita estar firmemente unida para impedir que esa cantidad de sangre, que en algunos momentos le puede llegar mayor cantidad que le llegaría en un ciclo normal, ¿sí?, pueda reposarla, pueda recibirla sin variar, ¿sí?, su estructura, sin romperse. Por eso es que es tan importante hablar de este tipo de uniones. Vamos a ver con la unión o fascia adherens, ¿sí? Generalmente lo que hace es que ancla filamentos de actina de los sarcómeros terminales, ¿sí? Los va a anclar y los va a anclar gracias a diferentes proteínas extra que están hechas por o estructuradas como en forma de caderinas y cateninas, ¿sí? Son estas que vemos aquí y se encargan básicamente de anclar eso, la actina terminal de un sarcómero hacia la actina terminal del otro sarcómero. Entonces, sostiene las células por sus extremos para formar la fibra muscular, le confiere una unión de tipo mecánica y favorece que la fuerza contráctil se dé en forma uniforme entre cada una de las células, como si fuera una célula única, ¿sí? Y esas son las fascia adherens, unión de tipo mecánico. Luego, el desmosoma, o también se le conoce como mácula adherens, forma una red intercelular de tipo tridimensional. Vean, aquí lo estamos viendo, ¿sale? Es una red sumamente compleja en lo que no solamente van a estar involucradas caderinas desmosómicas, sino otro tipo de proteínas como la clofilina, ¿sí?, como la desmina, desmocolina, que van a formar una red entre los filamentos de una célula del citoesqueleto a la superficie de la siguiente célula. Ustedes recordarán que cada una de las células de todo nuestro cuerpo tienen filamentos intermedios y esos filamentos intermedios le permiten o le dan cierta estabilidad a todo lo que es el citoplasma. Entonces permiten que se una una célula entre la otra célula. Entonces es una unión de tipo mecánico. Y luego vamos como las uniones comunicantes o uniones de tipo hendidura, que son las uniones GAP o uniones de tipo iónico. Y estas pues lo que van a favorecer es la conducción del impulso eléctrico para que se dé una contracción secuencial y coordinada y se va a conectar con el citoplasma de células vecinas. ¿Cómo es que se conecta? Se va a conectar a través de conexones o canales. Se dice que cada célula, esta es una célula, esta de aquí arriba, y esta es la de acá abajo, y se unen por un canal o un hemicanal. Esto se llama conexón. El conexón es la unión el canal completo de la unión GAP, ¿sí? Y se dice que cada célula aporta, ¿sí?, 6 conexinas. Ella aporta 6 y él aporta 6, ¿sí?, para que juntas se unan y formen un canal de tipo iónico, que en este momento o en el momento de la contracción de la célula cardíaca, pues debe permitir el paso rápido de iones. Los iones más importantes que inician la despolarización es la entrada de sodio, para favorecer que se dé una conducción del impulso cardíaco adecuada, en secuencia y coordinada, ¿sale? Obviamente se pueden cerrar y se pueden abrir. En este momento pues se abrirían por difusión y por gradientes de concentración, de donde hay más a donde hay menos, y gracias a un estímulo, como vamos a ver en su momento. ¿Hasta aquí hay dudas? No, doctora. ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces
¿Alguien me podría decir cuáles son las otras proteínas que encontramos? Además de la actina, la miosina, la actina, miosina, troponina y la se me fue el nombre de la otra. Actina, miosina, troponina y tropomiosina, gracias. ¿Qué otras proteínas encontramos? ¿Podría ser la titina? La titina, ¿esa cuál es su función? Pues generalmente estabiliza, ¿no? Estabiliza la célula, ¿sí? Entre una línea Z y la otra línea Z. Es una proteína muy voluminosa y fácil, es básicamente lo que hace. ¿Cuántas unidades tiene la troponina? 3. 3. ¿Cuáles son? Ay, no me acuerdo que era la T, la C, La T. ¿Cuál otra? la C. La C. ¿Y? I. La I. La I. ¿Por qué se llaman C? ¿Por qué I? ¿Y por qué T? La T me parece que era porque se unía a la tropomiosina. Ajá. La C era porque se unía al calcio. Ajá. Y la I no me acuerdo, la verdad. La I es la inhibidora, ¿sí? La que impide la unión de la actina con la miosina cuando no hay contracción. ¿Sale? Eso es importante que se acuerden. Vamos a ver las cuestiones generales de la contracción. Ya les dije, los filamentos finos y los gruesos se superponen. Este se va para acá, que es la miosina, y la actina se va hacia el centro. Es decir, se pone una sobre la otra. Por eso no quiere decir que se haga corta la fibra, sino que simplemente se desplazan una sobre la otra, pero conservan su longitud original, ¿sí? Y eso es lo que favorece el acortamiento de la sarcómera. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque vamos a ver que esta contracción y relajación tiene límites bien precisos. ¿Qué pasaría si esto se elongara demasiado o se contrajera demasiado? ¿Qué pasaría si se elongara? A ver, la más fácil, si se elongara demasiado, ¿qué pasaría? Si ese corazón, si esa fibra cardíaca, imagínense, son muchas celulitas que están unidas para formar una cámara. En este momento hablemos de las cámaras ventriculares. ¿Qué pasaría si se hiciera muy laxo y permitiera mucha elongación? No habría perdón. No habría una correcta contracción, por lo tanto los circuitos pues no tendrían la presión suficiente para porque recibiría mucha cantidad de sangre, ¿no? Entonces no habría una adecuada contracción porque esa célula estaría muy laxa y sabemos que necesita tener una fuerza de contracción para que su contenido pueda ser eyectado, ya sea hacia el sistema pulmonar o al sistema de la circulación sistémica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si fuera muy aguadito, no lograría una adecuada fuerza de contracción. Es el mayor problema que le daría. No sería funcional. Por eso es importante, y eso lo vamos a ver cuando veamos mecanismos de compensación, recordar que la célula cardíaca, la estructura de cada uno de los ventrículos tiene un límite, ¿sale? Ahora, los filamentos gruesos, pues es la miosina, ¿sí? La miosina que está estructurada en 2 cabezas, cada una de las moléculas tiene 2 cabezas, y estas 2 cabezas, pues van a contener la miosina ATPasa que va a hidrolizar el ATP y va a favorecer la formación de puentes cruzados de actina y miosina. Tanto para la contracción como para la relajación se necesita ATP.
ATP se necesita para que haya un cambio en la conformación de las cabezas de miosina y la tropomiosina para que se puedan unir actina y miosina, pero también para que se despeguen necesitamos energía. Los filamentos delgados es actina, junto con la tropomiosina y la troponina. Esto que vemos aquí, ¿sí? Estas esferitas de color morado, azul y verde agua, es la troponina. La moradita es la troponina C, quiere decir que es la que se va a unir al calcio. La troponina I es la que mantiene la unión entre troponina y tropomiosina, pero impide el sitio de fijación, actina-miosina. Y la troponina T es la que está unida con la tropomiosina, por eso de ahí sus letras. Ajá. Entonces nosotros vamos a ver que los filamentos de actina, que son los de color rosa, forman como un collar de cuentas, ¿no? Un collar de perlas, y entre ellos vemos a la tropomiosina, que es la de color amarillo, cómo va desplegándose a lo largo de la miosina y cubriendo los sitios de fijación. Y pues ya vimos las tres uniones que conforman a la troponina, ¿sale? Y así están distribuidos en intervalos regulares. Generalmente cuando hay reposo, pues obviamente la miosina no se une a la actina. En esta imagen fíjense bien cómo la tropomiosina cubre perfectamente los sitios de unión actina o miosina, están cubiertos, porque aquí la troponina inhibidora está impidiendo que la tropomiosina se mueva y los deje descubiertos. Eso es lo que hace la troponina inhibidora. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una liberación de calcio? En presencia del calcio, pues generalmente la troponina, ¿sí?, se une al calcio. Al unirse al calcio, hace que la conformación de la tropomiosina, que vemos en amarillo, cambie, se mueva. Y entonces va a dejar descubiertos los sitios de unión actina-miosina. En ese momento, pues vamos a ver que va a cambiar la conformación de las cabezas de miosina para poderse unir a este sitio y darse la contracción. Se desplazan una sobre la otra y ocurre la contracción miocárdica. Entonces, en presencia de calcio hay combinación de troponina con troponina C. Hay cambio en la configuración espacial de tropomiosina. Aquí me equivoqué, es tropomiosina, ¿sí? Deja expuesto el sitio de unión, ¿sí? Al desplazarse, entonces hay interacción entre cabezas de miosina y de actina, hay unión del ATP con la ATPasa, se libera un ADP y un fosfato, se deforma la cabeza de la miosina y hay un deslizamiento actina sobre miosina y eso es donde está ocurriendo la contracción. Así es como se da. Aquí lo estamos viendo un poquito más específicamente, ¿sí? El músculo está relajado, la tropomiosina bloquea el sitio de unión, aquí está bloqueado, no permite. ¿Qué es lo que sucede en presencia de calcio? Cambia la configuración conformacional de la tropomiosina, se mueve, deja el sitio descubierto, ¿sí? Y entonces hay una liberación de ATP, se forma ADP y fosfato, se mueve la cabeza de miosina, hace contacto con la actina, hay desplazamiento de filamentos gruesos y delgados y ocurre la contracción. Es así como se presenta el fenómeno de contracción, pero eso no puede durar mucho tiempo, aunque hay personas en las que sí dura mucho tiempo. ¿En quiénes? Que se mantiene una contracción sostenida. Y si se mantiene una contracción sostenida, ¿cómo van a estar? Si tú lo ves, ¿cómo va a estar ese paciente? Que todos sus músculos estén contrayendo en forma sostenida. Pero doctora, ¿es permanentemente o...? Permanente. Entonces no puedes... esos perdón. pacientes que están como... que no se pueden mover, pero que aparte todos sus músculos están como hechos bolita. No sé cómo decirlo. ¿Están rígidos, Diana? Ajá. Están rígidos, están en una contracción sostenida. ¿Qué pacientes tienen una rigidez sostenida y ya no se mueven?
Porque ahora que fue la bronca del domingo entre los del Querétaro y del Atlas, la gente no cree que no haya muertos. ¿Podría ser los que tienen traumas craneoencefálicos? Puede ser, pero en los pacientes que mueren, ¿qué les pasa? Se quedan rígidos, ¿no? Se quedan duros. Sí. Y es algo que se conoce como Rigidez post-mortem. ajá, o rigor mortis, ¿no? ¿Por qué se da? Pues porque ya no hay energía que le permita a esta cabeza de miocina separarse, ¿sí? Separarse y volver a su posición que tenía antes de la contracción. Entonces, los pacientes que tienen una rigidez constante, que generalmente son las personas que tienen un gasto cardíaco muy ineficiente o que ya fallecieron, pues tienen el rigor mortis. Los pacientes que mencionan que es por alteración neurológica, a veces es por lesión, efectivamente, como lo mencionan, neurológica por alguna de sus vías. Acuérdense que tenemos vías aferentes y vías eferentes. Entonces, dependiendo dónde se haya localizado la lesión, podemos encontrar una parálisis rígida o una parálisis flácida. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces aquí está todo el mecanismo, ¿sí? La fibra está en reposo, el puente cruzado no está activo, no está fijo. Aquí están los filamentos delgados, aquí están los filamentos gruesos, aquí está la cabeza de miocina y al momento que se da la unión, pues se libera un ADP y un fósforo y se da el puente cruzado. Se une actina-miocina, se libera fósforo desde la cabeza de miocina, lo que va a causar el cambio conformacional para que se puedan unir actina y miocina. El golpe de energía hace que los filamentos se deslicen uno sobre el otro, se libera el ADP que no necesitan y luego un nuevo ATP se une nuevamente a la cabeza de miocina para permitir que la cabeza de miocina vuelva a su estructura original y se puedan separar actina y miocina y regresen a su distribución que presentaban antes de la contracción. Entonces, tanto para la contracción como para la relajación necesitamos ATP para cambiar la conformación de la cabeza de miocina. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, ahora solamente para recordar un poquito de los cardiomiocitos conducentes, saben que esta clase está medio hecha pelotas, la voy a poner más clarita. De repente una anda medio sonso y la pone en un orden no habitual, no adecuado, y como que siento que este orden está un poquito inadecuado, porque ya volvimos a los cardiomiocitos conducentes. Los cardiomiocitos conducentes, pues ya dijimos que forman todo el sistema de conducción, ¿no? Tenemos a las células del nodo sinusal, que generalmente son células fusiformes, que tienen menor cantidad de miofibrillas. En el nodo auriculoventricular son células similares, solo que aquí se van ramificando un poco más y emiten prolongaciones citoplasmáticas en varias direcciones para formar un tipo de red, y esto es porque forman los haces internodales, ¿sale? Posteriormente, el haz también son células similares con células fusiformes que en la parte distal, es más, cuando se van separando hacia la rama izquierda o rama derecha de las de His, pues se van alargando más. En las células de Purkinje vamos a encontrar de 1 a 2 núcleos centrales en las células conducentes, abundantes mitocondrias y glucógeno y algunas miofibrillas, obviamente porque ya van a estar en plena unión con los cardiomiocitos de tipo contráctiles, ¿sí? Algo muy importante, las células en referencia o en cuanto a color con las células de los cardiomiocitos contráctiles, las células de tipo conducente son más pequeñas con referencia a las contráctiles y son más pálidas, ¿sí? En cuanto a coloración.
Ya dijimos que tienen distribución subendocárdica y subepicárdica, forman una red en el miocardio ventricular, en las paredes y en el tabique interventricular, tienen contacto con los miocitos contráctiles, tienen tejido conectivo que les brinda soporte, nutrición y permite asociarse una a la otra para ser más eficientes, son células más largas, redondas, contráctiles en su sarcolema, su núcleo es ovalado o redondo y emiten interdigitaciones. Esta imagen me gusta porque aquí se ven perfectamente las interdigitaciones de las cuales nos hablan, ¿no? Y se refiere a eso, que parecen como dedos que se unen a la otra célula. Y eso le permite eficiencia del impulso eléctrico de un miocito conducente a un miocito contráctil. Y ya dijimos que entre esa unión de miocito conducente a miocito contráctil, pues vamos a ver que van a tener variaciones, ¿no? Porque se van a encontrar como células de transición. Tienen mayor cantidad de canales de sodio, glucógeno, y son sincrónicas y eso le permite mayor distribución del impulso. Vamos a ver las células de músculo liso. ¿Cómo es que son las células de músculo liso? Pues generalmente son células fusiformes, ¿no? Así como las que estamos viendo en la imagen. Tienen un núcleo que generalmente es ovalado, ¿sí? Aquí no hay túbulos T, pero sí hay caveolas que tienen gran cantidad de colesterol y esfingolípidos y estas caveolas permiten la liberación de calcio. Tienen gran cantidad de mitocondrias, tienen aparato de Golgi, que la función del aparato de Golgi es empaquetar lo que la célula está produciendo y liberarlo. Tienen un retículo endoplásmico rugoso y tienen ribosomas libres que se van a localizar en el citosol. También tienen miofilamentos, ¿sí? Y estos miofilamentos, pues generalmente son filamentos finos que son formados por caldesmona, que va a interactuar con la calmodulina y va a tapar el sitio activo. Aquí ahorita se los voy a mostrar. Y tiene filamentos gruesos, que es una miosina de tipo 2. Tiene también filamentos intermedios que están hechos por vimentina y desmina, y estos les permiten ser un músculo de tipo unitario o multiunitario. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere esto. Y también tienen los cuerpos densos, que estos vienen a hacer la función de los discos Z o de las líneas Z, permiten anclar a los filamentos finos, ¿sí? Es básicamente lo que hacen. Ahora, ¿cómo es que se da la contracción? Esto es importante, porque es un músculo unitario y porque es un músculo de tipo multiunitario. Bueno, chihuahua, espérenme. Es que lo malo de estar haciendo muchas cosas a la vez es que luego se me pierden las que estaba haciendo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber esto? De cuando es un músculo unitario o multiunitario, porque eso le va a permitir realizar un tipo de acción, ¿sí? Generalmente el músculo unitario lo encontramos en el músculo lisovisceral, ¿sí? Esta tiene una acción de tipo sincitial, o sea, se interconectan, ¿sí? Todas estas tipos de células, vean, son varias neuronas, varias unidades nerviosas que van a ir a cada una de las células. Pero a pesar de que están unidas por varias fibras nerviosas, les permite contraerse juntas como si fueran una sola unidad. Y esto lo encontramos pues en el tejido o en el sistema gastrointestinal, en el sistema ureteral, en el uretero, en el útero, en los vasos, ¿sí? Le permiten que cuando, por ejemplo, en el caso de las células del músculo gastrointestinal, al momento que van a realizar la contracción o relajación, por ejemplo, del estómago, ya sea para vaciar su contenido hacia el intestino, les permite que actúen como si fuera una sola unidad. Mientras que en el músculo multiunitario las fibras musculares lisas están separadas, ¿sí? Cada fibra pareciera tener su propio nervio, como lo muestra aquí la imagen, y se contrae en forma independiente y van a responder a señales nerviosas, y los ejemplos que nos ponen son los músculos ciliar del ojo, del iris, que son los más determinantes o los que más representativos.
Ahora, ¿cómo es que se da la contracción? ¿Sí? Este es un resumen muy pequeñito de la contracción del músculo liso. Generalmente los filamentos intermedios que ya veían anclan a los cuerpos densos y van a permitir que la célula gire sobre su propio eje. Hagan de cuenta que a una servilleta, ¿sí? Si ustedes la colocan, ¿sí ven mi imagen? Mi servilleta que estoy agarrando. Sí, doctora. Hagan de cuenta que la célula está así, ¿no? Está de esta manera. Pareciera que la célula en el centro, alguien la ancla y hace que la célula gire sobre su propio eje, de tal manera que la célula se acorta. Por eso es que estas células que están ubicadas en vaso favorecen el cierre de la luz del vaso o la dilatación del vaso, ¿sí? Porque cada una de las células sufre una contracción sobre su propio eje y se va acortando, como vemos la imagen de aquí abajo. La célula gira sobre sí misma, es lo que se ve a grosso modo. En un modo más particular, pues se dice que al aumentar la cantidad de calcio que va a llegar a la célula, ¿sí?, va a favorecer mayor liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. A esto se le conoce como liberación mediada por calcio, ¿sí? Porque la entrada de ese calcio favorece que se libere más calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio se va a unir a la calmodulina, ¿sí?, a una molécula de calmodulina. Esa molécula de calcio y calmodulina van a activar las cadenas ligeras de miosina sinasa, que son estas aquí, que están aquí. Y al hacerlo, las cadenas ligeras de miosina sinasa van a ser fosforiladas y van a activar o aumentar la actividad de la miosina ATPase. Y esto va a favorecer que se den los puentes cruzados de miosina activada y se deslicen a lo largo de la actina generando la contracción. Ese es el resumen de la contracción de músculo liso. Y por eso, pues es importante que la veamos y como veamos cómo gira la célula sobre sí mismo, porque dirías, pues cómo es que producen que se abra o se cierre el vaso, pues así es como lo favorece. Al hacerse la célula, al contraerse sobre sí misma, pues disminuye la luz del vaso o si se relaja, aumenta la luz del vaso. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Creo que no. ¿Sí? Yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó, Joana? Respecto al sistema de conducción, ¿qué estructuras podríamos decir que son subendocárdicas y cuáles son subepicárdicas? No, es que acuérdate que todo el sistema de conducción va de subendocardio a subepicardio. No quiere decir que te digan, fíjate que el haz de His es subepicárdico y la red de Purkinje es subendocárdico. No, todo se va distribuyendo a lo largo, a lo grueso y a lo largo de todo el corazón. ¿Sale? Aquí más bien es establecer de dónde a dónde va la conducción. La conducción, la despolarización de la célula para que inicie la contracción, pues va de subendocardio a subepicardio. Mientras que la repolarización, es decir, cuando la célula se va a relajar, va al revés, de subepicardio a subendocardio. Ok, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Doctora, ¿podría repetirlo, por favor? Cuando van de subendocardio a subepicardio, es una el impulso llega e inicia la despolarización. La despolarización va de subendocardio, es decir, de la parte interna del corazón, a subepicardio, hacia afuera. Mientras que la repolarización, cuando la célula se relaja,
Va al revés, va de subepicardio a subendocardio. Es decir, de afuera hacia adentro. ¿Sí, Leilani? Sí, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, como ven, es un tema largo, es un tema complejo y hoy sí nos interrumpieron en 2 ocasiones. Es que como estoy encargada del área de las contrataciones, de repente vienen doctores de hospitales a firmar renuncias y cosas así, y ahorita fue lo que sucedió. Fue una doctora que quedó de venir hace 2 semanas, no vino y vino hasta hoy. Entonces, pues como su baja ya estaba desde hace 2 semanas, pues no podía tener la fecha pasada, ¿no? Tenía que tener la fecha de hoy y habría que hacérsela de nuevo. Por eso disculpen, pero pues bueno, logramos terminar y en tiempo adecuado para que vayan a comer. Doctora Fer, ¿pasamos lista? ¿Qué les preguntamos ahora? Personajes ¿de quién será? Shrek. ¿De quién dijeron? Dije de Shrek. Ay, no te entendí, perdón, hoy sí ando bien sorda. De Shrek, doctora. Gracias, Arely. Ándale, personajes de Shrek. Muy bien. Todos hemos visto Shrek. Alzaga Carmona. Presente y personaje